¿Qué tal amigos? Estamos en la lección número 6 del curso de PESIN 11. En esta lección vamos a aprender todo lo que tiene que ver con la costura de refuerzo y los puntos cercanos y conectores. Entonces, empecemos por el refuerzo. Cada vez que nosotros hacemos una forma, como es en tela que bordamos, necesita una costura como tal antes de empezar a hacer lo último. ¿A qué me refiero con lo último? Que es esto amarillo, esto rojo, esto blanco. Necesita una costura, como les decía. La voy a visualizar en el simulador. Por ejemplo, empieza en lo rojo. Y esto que están viendo hace una línea en la orilla. Y luego hace esta otra como malla. Esta malla, bueno, en sí, todo esto que estamos viendo acá es la costura de refuerzo. Y esto lo podemos programar si lo queremos o no lo queremos, porque también depende a veces. Entonces, en este caso, como la forma es muy grande, sí necesitamos amarrar la tela al bastidor, digamos, para que ya después empiece a hacer el relleno, como se puede visualizar acá, de esta manera. Y también lo hace con lo amarillo. Viene, hace una costura, primero lineal, después hace un zigzag y después viene y termina haciendo la costura final. Y esto tiene diferentes tipos de... Si nos damos cuenta, aquí tengo duplicada la M. La voy a eliminar ahorita. Bueno, entonces es por eso es importante ver el simulador. Y aquí en el texto también que creé, también tengo lo que es refuerzo. Entonces voy a empezar ahorita por eliminar lo que tengo duplicado. Me voy al color amarillo. Creo que es esta parte. Y elimino hasta acá. Entonces selecciono acá y luego le doy eliminar. Listo, vale. Entonces, como les decía, hay diferentes tipos de refuerzos. Selecciono ahorita lo que es el rectangular. Me voy a atributos de costura que está en esta parte. Lo voy a hacer más ancho. Y tengo este refuerzo que es el que está seleccionado. Tengo también este otro. Y la densidad también, si quiero que el refuerzo sea denso, si quiero que sea normal o si quiero que sea ligero, ¿verdad? Entonces yo le voy a dejar este el primero y también tenemos la opción de quitar el refuerzo. Si yo se lo quito, pues simplemente empieza la costura y no hace nada. Pero esto es muy poco usado cuando es formas grandes porque prácticamente estamos dejando libre y lo que va a hacer es que se nos va a mover el bordado y no nos va a quedar bien. Entonces, por eso siempre en formas grandes es recomendable sí dejar refuerzo para que garanticemos que el bordado va a quedarnos excelente. Si se dan cuenta, en ligero el espacio es más ancho. Si yo le coloco lo que es la densidad densa, el espacio va a ser más reducido. Miremos. Entonces eso es lo que cambia, ¿verdad? Esa es la variante de lo que estamos haciendo. Entonces, en partes grandes les recomiendo que sí lo agreguen. En estas partes también, que son estas, cuando ya caen encima de algo bordado, es importante también colocar el refuerzo. Ahora, en textos pequeños, porque este de McDonald's sí se puede considerar que es pequeño, porque todo esto tiene una altura de, aquí dice de 8.30 milímetros, o sea que ni siquiera tiene un centímetro de altura. A esto sí les recomiendo que quiten el refuerzo, que solo dejen lo que es la costura final para evitar que se trabe el hilo, porque al hacer refuerzo y después hacerlo encima de lo que es la costura final, varias veces la aguja perforando en el mismo lugar lo que va a hacer es un nudo o hacernos un hoyo como tal. Y para evitar eso, pues a lo que es pequeño le quitamos el refuerzo y solo dejamos lo último. Entonces ahora en el simulador podemos ver que únicamente hace la costura final. Ya no me hace el refuerzo. Entonces
les recomiendo que lo hagan así. Y lo que sea grande, si lo dejen con costura. Si por ejemplo, esta S, yo la voy a trabajar en esta parte, pero la voy a trabajar de esta medida. Entonces aquí yo tengo que venir y sí colocar refuerzo. Porque, porque sí es necesario, o sea, y es grande. Entonces, pero cuando son cosas pequeñas, mejor quiten el refuerzo. Entonces ahora lo siguiente que tenemos también, ya partiendo del refuerzo, también tenemos lo que son las direcciones. Si nos damos cuenta aquí en la parte roja de atrás, todo lo que vemos va en este sentido. Voy a hacer como una flecha acá. Toda esta línea de atrás, ahí está. Toda la línea de atrás del rojo va en este sentido. Si yo quiero cambiar esto, selecciono y en la parte de acá de dirección coloco, por ejemplo, 0. Puedo dar un clic acá y mover el mouse hacia donde quiero, o puedo graduarlo acá por el teclado. Entonces coloco en 0 y si nos damos cuenta ahora en el diseño, todo esto va en dirección así, en ángulo 0. Y si yo quiero 90, por ejemplo, todo va a ir hacia arriba. Miremos. Entonces, eso también dependiendo cómo nosotros queremos el bordado, porque ahí sí que ya es estética esto de la dirección para poder hacer bien un diseño. Les voy a mostrar, por ejemplo, en la imagen de la primera lección. Permítanme un segundo. Por ejemplo, aquí miramos que la parte celeste tiene una dirección de 90. Aquí este relleno tiene una dirección de 0. Aquí también tiene una dirección de 0. Entonces, y aquí tiene una dirección de 90. Entonces, por ejemplo, le voy a dejar 0, así como la imagen. Todo va a ser en una línea. Y así, ¿verdad? Así se visualiza. Entonces, son ajustes que tenemos para, para el bordado, para el objeto que estemos diseñando. Entonces, lo siguiente que tenemos también que podemos modificar es la densidad del objeto. Ahorita, si nos damos cuenta, el bordado final, todo, el rojo, el amarillo y el blanco, tiene 10.968 puntadas por minuto. Perdón, 10.968 puntadas totales. Y si la máquina trabaja a 400 puntadas por minuto, entonces más o menos nos dura un bordado de 10 minutos a 20 minutos en salir. Y si nosotros, entonces es proporcional al tiempo que le dejemos con las puntadas que tiene. Entonces si le bajamos puntadas va a tardar menos. Pero no quiere decir que le vamos a bajar a todo, porque si no nos va a quedar un bordado muy como abierto, como muy, como la palabra ralo, ¿verdad? O sea, no se va a apreciar bien. Entonces en casos en los que sí se tiene que usar y casos en los que no. Y entonces eso lo configuramos en esta parte donde dice densidad. Si yo le coloco menos, por ejemplo aquí tiene 4.5, yo le coloco 0, ahorita tiene 8.300 y ahorita miren pasó a 6.700, pero también se visualiza, el programa también me hace ver que se mira más abierta la puntada. Le voy a colocar solo para demostración 1.5 y si nos damos cuenta le bajó las puntadas pero se mira muy abierto. Entonces también tenemos esa opción. Voy a dejarle 4.8 que sería bastante lleno. Y subió las puntadas. Entonces podemos graduar también esa manera. Lo siguiente también que podemos hacer es que, por ejemplo, si ya creamos una forma, es decir, este amarillo, pero en esta parte no me gusta cómo lo dejé, pero yo ya terminé de diseñarlo. ¿Cómo hago para reformar esto? ¿Cómo hago para editar esto? Pues simplemente en la pestaña de inicio me voy aquí al seleccionador, le doy clic y acá en la siguiente opción que me da seleccionar punto, le doy clic
y me va a habilitar los puntos que yo dejé cuando lo creé. Entonces me acerco hacia el punto que quiero modificar, le doy clic y lo muevo hacia donde yo quiero. Y aquí tengo también estos otros dos puntos en el que yo puedo modificar su dirección. Listo. Entonces yo puedo hacer eso con esta herramienta, y con esta misma herramienta también puedo hacerlo en estas otras formas que no son iguales, pero también puedo editar los puntos. O por ejemplo, si yo quiero que, o bueno, sí, si yo quiero que una de estas no sea curva, que sea recta, puedo crear un punto y lo puedo mover hacia donde yo quiero, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos reformar los objetos después de que ya fueron creados. Esa es otra de las opciones que tenemos, que se emplean bastante porque siempre hay modificaciones sobre los diseños que estemos trabajando. Y eso ha sido todo por esta lección. Espero que te haya funcionado y te espero en la siguiente.